Dando esta maravillosa clase que se nos queda en YouTube, saludando además de a nuestra hermana Sonia, a nuestro hermano Marco, a nuestra hermana Pili y a nuestro hermano Jesús, a todos aquellos que nos van a estar viendo diferidos en YouTube, sabiendo que gracias a Dios nos permite llegar no solamente al cuarto semestre de este momento, de este tiempo de facultad, sino más hermanos y más personas a lo largo de México pueden estar viendo este recurso en YouTube. Así que damos la bienvenida a todos, esperando sea de provecho esta clase que va a ser impartida por nuestro maravilloso Espíritu Santo. Así que me gustaría que comenzáramos orando, presentando este tiempo, ya introduciéndonos como la clase pasada en estas herramientas para el estudio, sabiendo que nos van a enseñar y van a ser requeridas algunas de estas herramientas para que nosotros podamos enfocarnos solamente en recibir de parte del Espíritu Santo toda aquella enseñanza que Él quiera tener en nuestras vidas en este día. Así que me gustaría que cerráramos nuestros ojos y que pudiéramos tener este tiempo delante de nuestro Dios. Mi Señor Jesús, amado Padre, Espíritu Santo precioso, damos gracias en esta noche porque nos permites nuevamente estar conectados delante de ti, sabiendo que no lo hacemos por un hombre, no lo hacemos para obtener una calificación, sino simple y sencillamente lo que hacemos es buscar de tu presencia y buscar de tu favor y que tú cada día nos expliques nuevas cosas, descubrir el potencial que podemos tener si nosotros tenemos un corazón dispuesto para buscar de ti, para entender tu palabra y para ponerla por obra, para después así compartirla a quien más la necesite, Señor. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú te entrones en nuestras vidas, que el día de hoy tomes el control de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra mente, de todo lo que somos el día de hoy, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender cada cosa que se verá el día de hoy en esta clase, sabiendo que eres tú y solamente tú el único que importa, Señor, el único que va a tener el poder para que nosotros podamos recibir esta doctrina, estas diapositivas, esta información y esta palabra que nosotros leemos y vemos, Señor, para que podamos cada día más aprender a interpretar tu palabra, Señor. Queremos ser dignos intérpretes y solamente podremos ser dignos intérpretes de tu palabra solamente si tu Espíritu Santo nos revela lo necesario para poder ser esos intérpretes excelentes, así como tú elegiste a más de 43 escritores para poder escribir la Biblia. Nosotros queremos ser un intérprete para que podamos saber toda la riqueza cultural, textual y sobre todo espiritual que necesitamos saber en este día, Señor, para que tú nos sigas haciendo crecer y que podamos terminar esta facultad con amplio conocimiento, sabiendo que de ti y por ti provienen las cosas y para gloria y honra de tu nombre es que se han creado. Te damos gracias por este tiempo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, ya viendo que se están agregando más de nuestros alumnos. Ya está nuestro hermano Javier. Bienvenido, mi hermano Javier. Y pues vamos a comenzar ahora sí con la clase, donde nos habíamos quedado, que prácticamente ya habíamos arrancado con la clase 2, que son las herramientas para el estudio. Y nos quedábamos con la parte de la regla fundamental, que para antes de nosotros poder introducirnos a este estudio sistemático de la escritura en hermenéutica, tenemos que entender que la regla fundamental de la hermenéutica es que la escritura es explicada por la escritura. En pocas palabras, podemos entender que la Biblia es su propio intérprete. Así que podemos entender que al igual como en Primera de Corintios 2:13, podemos nosotros obtener que esta riqueza que nosotros adquirimos en la palabra de Dios, pues obtiene un significado sin igual cuando nosotros tenemos esa disposición de leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, lo leíamos la clase pasada, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que entender que cuando un hombre interpreta la Biblia a su pensamiento y a su entendimiento, puede acomodar o decir cosas que no son enfocadas a la esencia de un texto. Por eso es que también leíamos Lucas 4 del versículo 5 al versículo 12, que prácticamente se los voy a leer rapidísimo porque creo que es aquí hasta donde nos quedamos la clase pasada. Lucas 4 del 5 al 12 dice la palabra de Dios, se los voy a leer rápidamente. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos que a lo largo de la historia, falsos intérpretes han usado la Biblia a su conveniencia. ¿Y por qué leemos este versículo de Lucas 4 del 5 al 12? Porque entendemos que quien más conoce la palabra de Dios es el enemigo. Por lo tanto, él va a querer tentarnos y va a querer, al igual que con Jesús, decirnos con la propia Biblia, tratar de sacar de contexto lo que nosotros podemos entender de la propia palabra de Dios. ¿Y por qué es que el enemigo quiere hacer esto? Para que nosotros caigamos en un error y nosotros no busquemos y nos quedemos cortos con la enseñanza que tal vez ante nuestras propias palabras, ante nuestro propio entendimiento, podemos llegar a interpretar con la palabra de Dios. Por eso es que les decía desde el principio, desde la primera clase que nosotros vimos, que el Espíritu Santo tiene esa función primordial y fundamental de que nosotros podamos tener una buena interpretación de la palabra de Dios, porque si no, podríamos estar cayendo en estas cosas que el enemigo le decía a Jesús. ¿Por qué? Porque era prudente, que en todo tiempo pues decía, ¿no? En tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. De hecho, viene en un salmo. Si no me equivoco, viene en el Salmo 91:12. Entonces, él estaba hablando Biblia, pero en aquel momento era un tiempo de tentación, sabiendo que 40 días y 40 noches estaba ayunando, y lo que hacía él era tener una comunión con Dios para lograr un objetivo en particular. Esto me recuerda mucho que aquí está nuestro hermano Jesús presente, que yo doy en el discipulado ahorita actualmente a las 7 de la mañana en domingo. Estamos viendo justamente la situación del ayuno. Entonces, esto se conjunta porque en ese momento cuando nosotros estamos ayunando no es para nuestro propio gusto, lo estábamos estudiando, pero es para poder soltar las cargas de impiedad. Entonces, ¿por qué aquí entendemos que el enemigo estaba sacando o distorsionando la palabra de Dios para con Jesús? Lo estaba haciendo porque él estaba en un tiempo de prueba, él estaba en un tiempo de sacrificio, entregando lo mejor para Dios para que su ministerio no tuviera estorbo. Y con cosas que pueden ser sacadas de la sintonía por la cual están escritas, ahí podemos entrar como un falso intérprete y poder sacar las cosas del debido contexto a lo que nosotros podemos estar entendiendo e interpretando. Esto es muy importante y espero que si tienen la oportunidad de anotarlo, lo puedan anotar para que nosotros no seamos falsos intérpretes, no porque estemos interpretando la palabra mal, sino que lo estemos haciendo en el momento inadecuado. Eso es muy importante porque de lo contrario, la regla fundamental sí funcionaría, pero no llegaría al recurso o al resultado esperado para que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios. Entonces, Salmos 19:7 nos dice que la palabra de Dios es perfecta y que no hay error en ella, sino en el hombre. ¿Alguien me gustaría ayudar a leer Salmos 19:7, nada más para poder corroborar que esta cita esté correcta? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono sin problema. Amén, hermano. Adelante, mi hermano Javier, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muchísimas gracias, mi hermano Javier. Y aquí se responde muchísimo lo que estamos viendo con esta parte de que la palabra de Dios es perfecta. El que se equivoca es el hombre. Y como les decía, podremos estar interpretando bien la Biblia, pero a lo mejor no lo estamos haciendo en el momento correcto. Por lo tanto, en la segunda parte de este salmo es que dice, el testimonio de Dios es fiel
que hace sabio al sencillo. Por eso es que cuando nosotros estamos buscando ser estudiantes de hermenéutica, tendremos que tener esa sencillez al por mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos llegar incluso a caer en que hemos aprendido algo y a lo mejor lo podemos estar compartiendo no de la mejor forma. Por eso es que la sencillez tiene que caracterizar a un hombre o una mujer que está buscando estudiar y comprender la palabra de Dios. Entonces, continuando con esto, vamos a leer tres citas más. Deuteronomio 4:2, Proverbios 36 y Apocalipsis 22 del 18 al 19. Si alguien tiene Deuteronomio 4:2, primero leemos esa y después buscamos Proverbios 36 y Apocalipsis 22 del 18 al 19. Alguien adicional a nuestro hermano Javier puede abrir su micrófono y puede leer la palabra cuando la tenga, ¿vale? Yo, mi hermanito, tengo Deuteronomio 4:2. Adelante, mi hermana Pili, por favor. La palabra dice en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Muchas gracias, mi hermana Pili. ¿Alguien ahora sí me ayuda a buscar Proverbios 36? Amén, hermano. Adelante, mi hermano Jesús, por favor. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a Apocalipsis 22, del 18 al 19. Quien lo Ven, tenga también hermano. puede abrir. Adelante, mi hermano 20 Marco, por favor. ¿22 qué? Del 18 al 19. 10, 18 al 19. Permíteme, hermano. Sí, no se preocupe, mi hermano. Es que ando afuera de casa, hermano, pero Sí, no se preocupe, mi hermano. dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muchísimas gracias, mi hermano Marco. Y se dan cuenta que es como una advertencia gradual, que mientras más vamos avanzando, más pueden ser las consecuencias que nosotros podemos obtener si nosotros sacamos de contexto, agregamos o quitamos de la palabra de Dios cualquier cosa, porque desde Deuteronomio 4:2, como nos lo leía nuestra hermana Pili, o sea, dice, nosotros vamos a poder tener la situación de que dice que no añadiremos a la palabra que nos manda, ni disminuiremos para que podamos guardar los mandamientos que Dios nos da. En Proverbios ya nos dice un poquito más fuerte, ya nos exhorta a que no quitemos nada de lo que estemos leyendo, porque dice el versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda, para que no tengamos una reprensión, no tengamos una corrección, incluso en público. Eso es lo más importante. Y pues ya vemos en la parte final de Apocalipsis que ya puede traer incluso un juicio con plagas, con cosas fuertes, incluso hasta quitándonos del libro de la vida. ¿Por qué es importante entender esto en la parte de la regla fundamental? ¿Por qué? Porque en algunas religiones que vemos alrededor, no vamos a poner nombres, para que no se haya ofendido ninguna religión en particular, lo que podemos entender en estas religiones que han intentado añadir estas bases que no se encuentran en la Biblia, siempre tenemos que saber que si alguien no usa la palabra de Dios, no va a tener un fundamento sano. Esto es 100% real. ¿Por qué? Porque como teólogos, porque nosotros a partir de que estudiamos la palabra de Dios nos convertimos en teólogos, debemos siempre encontrar la base de lo que leemos y hablamos de la Biblia. Siempre sabiendo por qué se escribió, cómo se escribió y
el medio por el cual nosotros lo estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos ni siquiera del por qué se tuvo que decir estas cosas, podemos nosotros caer en estos errores de que la gente solamente dice los versículos por decir. En este caso, pues podemos entender muchísimas cosas y yo les puedo poner un versículo que a mí me impacta muchísimo en lo personal por la riqueza que dice antes y después del texto, que en este caso es Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 da una promesa muy bonita cuando nosotros lo leemos, pero si no lo entendemos en su totalidad, no vamos a poder llegar a la conclusión y ni siquiera podríamos gozar de la bendición que Dios nos da con este versículo. Ahorita no lo vamos a leer, pero sí quiero que se quede fijo este versículo para que ustedes en la medida de lo posible y como vayamos avanzando y como vayamos aprendiendo, si ustedes quisieran tomar este versículo de ejemplo, podríamos nosotros ahí ver el desarrollo y el avance de cómo estamos aprendiendo a interpretar la Biblia. Ahora, no quiere decir que ustedes solamente queden con Filipenses 4:19, pueden ponerlo con su versículo favorito o el versículo que más les haya marcado en la palabra de Dios de acuerdo a su vida, una promesa, algo importante. Ahí ustedes pueden quedarse con esa cita y primero que todo, saber qué significa para ustedes y mientras vayamos aprendiendo una regla, otra regla, otra regla, vamos a poder obtener mayor jugo y riqueza textual y espiritual de acuerdo a lo que estemos leyendo y que tenemos atesorado con ese versículo. Muy bien, pues vamos continuando ahora sí con el tema que dice herramientas de estudio. Para que podamos nosotros entender estas herramientas de estudio, podemos entender que cuando hablamos de las herramientas de interpretación, nos vamos a referir a las ayudas necesarias que se necesita todo el que lee o quiere conocer más de la Biblia. Toda tarea que se realiza va a usar distintos elementos para que pueda realizarse. En este caso, la herramienta la podemos describir como un objeto que ha sido elaborado que nos sirve para realizar una tarea, no siempre para resolverla. Esto es importante porque si nosotros lo tomamos como solamente algo que nos va a ayudar como una base para finalizar una tarea, ahí vamos a ganar porque no siempre nos va a dar la oportunidad de resolverla. Para aquellos que se congregan en Restauración Centro, veíamos unos reels y unas imágenes que se han publicado a lo largo de la semana, que justamente hablaba con el tema de Jericó. Cuando nosotros vemos que los muros se caen, no explica el por qué se tenía que hacer las cosas. Solamente pedía una obediencia para que las cosas sucedieran. No siempre Dios nos va a explicar algo de una forma detallada. Lo que pide es que nosotros obedezcamos para que esa fe que nosotros podamos estar ejerciendo en alguna situación no se vea afectada con un razonamiento que nosotros podamos entorpecer la obra de Dios. Por eso es que aquí entendemos que una herramienta no va a dar la oportunidad de resolver la palabra, no va a dar la oportunidad de resolver en su totalidad el significado, sino nos va a servir para realizar una tarea en específico y una función en particular. Desde que nosotros comenzamos con la lectura de la palabra de Dios, contamos con estas herramientas. La primera de ellas es la traducción a nuestro idioma de la Biblia. En este caso, la versión que nosotros podemos tener en común es la traducción Reina Valera 1960. ¿Por qué utilizamos esta revisión? Más adelante lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, porque entendemos que es la que más se apega al original de forma contemporánea. Como primera y básica herramienta, tenemos la traducción bíblica, pero también tenemos otras herramientas como lo es una Biblia de estudio, que aparte de tener la palabra de Dios completa, tiene algunos comentarios o algunas herramientas adicionales que nos ayudan a poder complementar la palabra de Dios. Va implícita, pero no es un recurso adicional. También tenemos diccionarios generales, que podemos leer o que podemos comprar en la papelería, ya sea la marca que más se nos acomode, Larousse, hay muchísimas marcas, ¿no? Aristos, hay muchas marcas. Entendemos que estos diccionarios generales también nos ayudan a poder tener un estudio y nos funciona como una herramienta. También tenemos diccionarios bíblicos que se enfocan directamente en palabras específicas para poder
buscar su riqueza textual y cultural. Y también podemos tener concordancias y comentarios bíblicos de personas que han sido aprobadas para poder compartir este material y que nosotros no nos basemos en ellos, sino que de acuerdo a lo que ellos están escribiendo, podamos compararlo con la palabra de Dios y si nosotros ubicamos que algo no está correcto, solamente buscar un punto de vista, pero no enfocarnos en ese punto de vista, sino volver directamente a la Biblia para que esta herramienta solamente nos ayude a comparar cómo tal vez el ser humano puede interpretar un texto cuando realmente Dios trata de interpretarlo de otra forma. La mayor parte de esos comentarios bíblicos están totalmente incluso revisados por sociedades bíblicas que muy difícilmente pueden llegar a un significado o a una versión o o alguna explicación del texto que esté alejada de la realidad. Por eso es que sí es recomendable que nos también podemos complementar nuestro estudio con esto, pero siempre enfocándonos directamente que la palabra de Dios es la que se va a explicar por sí misma. Muy bien, continuamos y también vemos que algunos programas de computadora que también han sido creados para poder estudiar la palabra de Dios, también nos puede funcionar como una herramienta de estudio. Hay muchas herramientas que hoy en día podemos hacer uso para poder complementar nuestro estudio de la palabra, pero para ir avanzando en nuestro estudio es recomendable siempre tener la fuente de todo. ¿Para qué? Para que nuestro estudio no esté sacado de acuerdo a nuestras propias palabras, sino que dé un fundamento de acuerdo a lo que estemos estudiando. ¿Para qué? Para que tengamos primero que todo credibilidad y no caigamos solamente en la emoción de decir yo lo interpreté, yo lo quise explicar así, porque así dijo. No, podemos tener la base y el fundamento para que de ahí tampoco seamos caídos en vergüenza como lo estábamos leyendo anteriormente en estos textos que hemos leído hasta el momento. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran comentar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, comenzaremos. Si de verdad llegan a tener alguna duda, por favor no duden en alzar su manita ahí en Zoom o poder abrir su micrófono e interrumpir la clase sin problema, ¿vale? Vámonos ahora con lo que significan las traducciones. La traducción bíblica es una forma de transmisión de la palabra de Dios en una lengua distinta de la original. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Entendemos que el hebreo, casi todo el Antiguo Testamento, arameo, algunos pasajes, principalmente en Daniel y el tiempo en el cual estuvieron cautivos en Babilonia, y el griego, el cual fue escrito el Nuevo Testamento en su totalidad. ¿Por qué? Porque ya entendíamos que era un tiempo en el cual ya se había sido conquistada la tierra por los griegos y podemos entender que Roma estaba en aquel tiempo gobernando cuando fue escrita este testamento. Entonces, entendemos que una traducción simple va a ser fiable cuando el contenido permanece lo más inalterado posible. Por eso es que el día de hoy leemos la revisión 1960 de la Reina Valera, porque es la menos alterada, es la que más está fiabilizada al original, a los escritos que fueron descubiertos, y podemos tener siempre la certeza de que lo que se va a escribir fue algo que no se le cambió ni siquiera el contexto, ni las palabras, ni el enfoque que realmente estaba diciendo en el escrito. Ahora, las traducciones son el resultado final de un proceso de mucho tiempo invertido para la comprensión de un texto y se quedan reflejadas todas las opciones de la hermenéutica elegidas, así como los métodos utilizados. Esto se va también a unificar junto con su materia, métodos de estudio bíblicos. ¿Por qué? Porque un método es necesario para llegar a un resultado esperado. Si nosotros nos podemos enfocar en algunos de los métodos más exitosos, podremos nosotros tener el mismo éxito que aquella persona que realizó ese método logró con hacerlo, terminarlo y sobre todo permanecer en él sin desesperarse. Entonces, de esta forma, podemos entender que eso significan las traducciones. De igual forma, en ocasiones, los traductores no solamente usan los equivalentes y las palabras para unir oraciones, sino que también van a reproducir el significado de un texto expresado de un idioma al otro. Algunos ejemplos que tenemos que traducir son
los pesos y las medidas que varían en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que dicen codos, lo que dicen pies, lo que dicen medidas incluso de peso, los dracmas, las efas, todas estas pesos y medidas al día de hoy podremos saber y dimensionar las cosas. Por ejemplo, lo que podemos ver, y uno de los que más me impactan, fue la de los dos deudores. Entendemos que a una persona se le debía muchísimos miles de talentos que al día de hoy son miles de millones de pesos, que podemos conocer que se le perdonaron solamente porque él fue con un corazón arrepentido y él no pudo ni siquiera perdonar escasos 100 pesos. Entonces, si vemos que Dios perdonó miles de millones de pesos, una persona que no cobra, que no le cobra 100 pesos, podemos ahí tener esa adaptación a nuestros tiempos, que cuando nosotros traducimos esto a nuestros tiempos, se nos queda incluso más grabada la palabra porque ahora es a nuestro tiempo, a lo que nosotros estamos viendo, y podemos nosotros ahí tener la riqueza textual, espiritual y cultural que nosotros perdemos por solamente pasar de largo. Entonces, es muy importante que estos pesos y medidas se pasen a nuestros tiempos para que así entendamos lo que es la doctrina de aquel tiempo y podamos ver que esa variación tiene mucho que ver en la enseñanza. También vemos que se pueden traducir el vocabulario en particular, la forma en la que se hablaba, y los eufemismos, que es el proceso de evitar una palabra no adecuada. ¿Para qué? Para que no descoordine toda la oración y nosotros podamos caer en un error. Ahora, después de entender lo que son traducciones, vamos a ver lo que significa una traducción formal. De acuerdo a lo que vimos en las traducciones, vemos que son diferentes en particular de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo y de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces entendemos que si estas traducciones son diferentes, vamos a ver traducción por traducción sabiendo qué significan y qué nos van a dar como resultado de entenderlas. Primero que todo, vamos a ver lo que significa una traducción formal. Traducción formal se le dice a este procedimiento de equivalencia formal que intenta reflejar al máximo todas las características de la lengua original. No se va a perder nada de lo que se está leyendo. Siempre va a intentar trasladar al lector a la cultura original del idioma. No se va a hacer a nuestros tiempos como lo estábamos haciendo hace un momento, sino va a permanecer de acuerdo a lo que estaban entendiendo. Entonces, en este tipo de traducción se busca siempre el equivalente de las palabras para que siempre se parezca al original. Es una traducción fiable porque no se va a perder nada, absolutamente nada, y esta traducción formal se utiliza para transcribir de un idioma al otro. Un ejemplo que vamos a ver va a ser Hechos 2:17. Y aquí quiero hacer una pausa mientras algunos de ustedes que no haya leído van a poder buscar esta palabra en Hechos 2:17. Vamos a ver mientras buscamos en internet las versiones que nos están pidiendo, ¿vale? Hechos 2:17. Cuando la tenga alguien, por favor, puede abrirlo, ¿vale? Amén, hermano. Adelante, mi hermano Javier, por favor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Muchísimas gracias, mi hermano Javier. Ahora vamos a ver la versión de la Biblia de las Américas. Espero que se queden ustedes con lo que leyó nuestro hermano Javier, porque sí cambia mucho la forma en la que las traducciones recrean el pasaje. La Biblia de las Américas dice Hechos 2:17, dice la palabra de Dios, 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora vamos a verlo con la siguiente versión, que es la nueva versión internacional. Nueva versión internacional español.
Hechos 2:17. Dice la palabra de Dios. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Ya no dice sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Vamos a ver ahora con otra versión, que es la Biblia THH, que es traducida como la Biblia Dios habla hoy. Biblia Dios habla hoy dice en su revisión de 1994, en el 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda humanidad, los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. ¿Se dan cuenta que cambian muchísimo más las palabras en particular de lo que estamos nosotros leyendo en la versión de 1960? Ahora, este es un ejemplo de Hechos 2:17, pero ustedes pueden enfocarlo en muchos de los versículos que ustedes tal vez puedan estar leyendo. ¿Por qué es importante comparar versiones? Porque se pueden estar omitiendo en las nuevas versiones, como la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Hay otras traducciones que no son muy recomendables porque se sacan de contexto muchísimas cosas y pues pueden perder su significado y lo que está respaldado como una traducción con lo cultural agregado puede perder su significado y no se entiende como se tiene que entender de acuerdo al original. Por eso es que estamos nosotros leyendo todas estas versiones en la traducción formal, porque vamos a ver otro tipo de traducción que sí mete las demás versiones que actualmente no estamos citando, pero que existen. Mi hermanito, Dígame, mi hermana Pili. ¿me podría dejar leer la versión de PDT, Palabra de Dios para Todos? Claro que sí, mi hermana, por favor. Bueno, versión de PDT, dice en Hechos 2:17, ¿verdad? Dios dice en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Amén. Amén. Eso vemos, ese texto no está muy cambiado, solamente dice, ¿no? Sobre toda la humanidad, ¿no? Porque pues entendemos que no toda la gente, cuando está enfocada en un ambiente cristiano, obviamente que entendemos en el tema del ayuno, qué significa la carne, hemos leído versículos que dicen, ¿no? Sobre toda carne, sobre todo ser humano. Entonces, en este caso podemos entenderlo y se traduce a unas palabras de acuerdo a lo que la gente entiende como carne, ¿no? Como un ser humano, para que no se saque de contexto. Pero porque es importante entender que se le decía carne, porque obviamente era una persona que tenía sentimientos, que tenía vida, y en aquel momento se le decía eso carne, no solamente a un animal muerto, sino se le decía eso a una persona que podía pensar, y era solamente un tema cultural que ellos hablaban y se decían así en forma de persona o de humanidad, decían, en lugar de eso, decían carne. Solamente es por un tema cultural, pero que sí es importante que no dejemos pasar. Ya son 7:40, pero solamente voy a pasar la siguiente página. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la traducción formal que cuando se habla de esta equivalencia, se refiere al intento de corresponder la reproducción del original en todos sus aspectos. Es decir, a cada uno de los términos que aparecen en las lenguas originales se le va a buscar un equivalente, de manera que a un sustantivo le corresponda un sustantivo, a un verbo, etcétera. Siempre se va a buscar que el vocabulario sea lo más parecido al original, buscando al máximo la literalidad. Si nosotros buscamos qué significa literalidad, nos va a dar como significado lo siguiente. Literalidad. Literalidad significa cualidad de literal. Un poquito explícito. Significado de literal es conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, y no latón ni figurado de las palabras empleadas en él, que reproduce lo que se ha dicho o se ha escrito. Nada más. Nada de aquello que se esté leyendo no va a salirse de ahí. Siempre va a buscar la comprensión de aquel que lo está leyendo. Y esto es muy importante porque si se transcribió del griego, del hebreo, del arameo y del griego, podemos entender
que estas traducciones sufrieron cambios, pero que se reemplazaron con lo que en el idioma que nosotros estamos leyendo, que es el español, derivado del castellano, podemos nosotros tener la confiabilidad, más bien la confianza y la fiabilidad de que todo esto se tradujo solamente de acuerdo a lo que fue escrito. Adelante, mi hermano Marco. Hermano, entonces, bueno, ahorita como nos comentaba de la Reina Valera, que es la llegada a las escrituras. Bueno, yo creo que sí, porque yo tengo una Strong y por lo regular, pues no se pierde, ¿eh? O sea, palabra que identifico, palabra que voy al Strong, y ya sea en hebreo o en griego, y ahí está, o sea que en la Reina Valera quiere decir que no se distorsiona más, simplemente es más, como para más revelación, ¿no, hermano? Es correcto, mi hermano. Y esto es muy importante que lo entendamos porque muchas veces, si ustedes tienen la oportunidad o si ustedes ya se les ha invitado, creo que ustedes ya tuvieron bibliología en estos semestres. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, lo que hacen los maestros de bibliología es que nos invitaban regularmente al Museo de la Biblia, que está por aquí por el Metro Normal. Es un museo el cual se ven todas las versiones que hasta el día de hoy se conocen de las traducciones de la Biblia y podemos ver cuáles son sus significados, cuáles son sus tiempos en los cuales fueron escritos, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades de cada versión. Entendemos que la 1960 fue una revisión que tuvo su tiempo de proyección, tuvo su tiempo de escritura, tuvo su tiempo de revisión de acuerdo a un concilio establecido que evita muchos errores que en las demás traducciones dejan pasar por alto de acuerdo a lo que se está hablando. A lo mejor a nosotros se nos va a hacer un poquito incómodo leer lo que dice de vosotros, ¿no? Porque no estamos nosotros leyendo el castellano como nosotros no somos españoles, pero sí somos personas que entienden el castellano, de ahora latinos, pero que entendemos que esta traducción siempre va a respetar esto, porque hasta incluso el vosotros, si sabemos cómo se emplea en el castellano de España, vaya la redundancia, podemos nosotros ahí entender por qué fueron escritas muchas cosas que incluso con ese vosotros o que hagáis, hicisteis, todos estos prefijos, si nosotros nos vamos a esa riqueza del castellano, permanecen lo más inalterado de acuerdo a lo que se quiso decir en cada idioma que se está traduciendo. Entonces, ya discúlpenme de verdad por estos 4 minutos que les quité de su siguiente clase, pero me gustaría terminar hasta aquí para que no perdamos el hilo y la siguiente semana podamos ver lo de la traducción formal y las siguientes traducciones que tenemos por explicar. No sin antes decirle que muchas gracias a todos los que me han enviado sus cuestionarios. Primeramente Dios, estaré recibiendo los que les falten, más que nada para que no se atrasen y podamos tener una revisión. Por ahí también a algunos ya les he contestado con la retroalimentación de los cuestionarios. Entonces, si llegan a tener una duda, por favor, háganmelo saber. Y ahora sí ya los dejo ir a su clase para que puedan tener la enseñanza con su siguiente maestro. Me despido de ustedes. Por favor, agradezcan a Dios por esta clase para ya no quitarles un poquito más de tiempo. Y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Cuídense mucho, mis hermanos. Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones, hermano, bendiciones a todos. Bendiciones. Bye. Gracias.